resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos. Aleluya. Amados, gracia, misericordia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre Celestial, de Jesucristo nuestro Salvador. El Señor bendiga en este día a toda la gran familia de Casa de Encuentro con Dios. Dios bendiga en este día a toda la familia cristiana del Ecuador, a todas las vidas que en esta mañana nos escuchan por este medio. Este domingo es un domingo muy especial. El mundo de fe cristiana llama a este domingo Domingo de Resurrección, porque recordamos que un domingo como hoy, hace poco más de 2000 años, que Jesucristo resucitó, dejando una tumba vacía. Y hoy recordamos la resurrección de Cristo. Cristo vive y vive para siempre. La muerte no le pudo derrotar. Cristo resucitó. Quiero dejar con ustedes para unirnos en el canto con Ken Leroy, resucitó, y volvemos después de este canto. Bien, en esta mañana
domingo de resurrección, deseamos compartir de la palabra de Dios el tema discípulos incrédulos de un Cristo vivo. Discípulos incrédulos de un Cristo vivo. Y el pasaje de las Escrituras como base para este tema lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 24. Vamos a considerar los versos 13 hasta el 35. Lucas 24, en nuestras Biblias, verso 13 al 35. Vamos a dar lectura de este capítulo, los versos 13 al 21. Dice la palabra de Dios: Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. El mismo día que Jesús resucitó es cuando se registra este relato de Lucas 24. Ese mismo día, cuando Cristo había resucitado, dos de sus discípulos, que no eran del círculo de los 12, dos de sus discípulos caminaban dirigiéndose a una aldea llamada Emaús, que estaba a unos 60 estadios de Jerusalén, aproximadamente unos 12 kilómetros. Y estos dos discípulos iban caminando hacia Emaús y hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y mientras ellos van caminando y discutiendo en el camino, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y dice el verso 16 de Lucas 24: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Estos dos discípulos en el camino a Emaús, Jesús mismo, el Cristo resucitado, se les acerca en ese camino, se les une a ellos, pero ellos, dice el relato, sus ojos estaban velados para que no le conociesen. Y Jesús le dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? De manera que estos dos discípulos, que tienen los ojos velados, que no pueden ver que Jesús, que ha resucitado, está con ellos en ese camino, no solamente que iban platicando de las cosas que habían pasado, pero también iban con tristeza. Y el Señor le decía:
¿por qué estáis tristes? Como queriendo decirles, no hay razón para estar triste. Cristo había resucitado. Y amados hermanos y amigos, la verdad, la realidad más gloriosa de todas es que Cristo vive. Cristo ciertamente resucitó dejando una tumba vacía. Y en verdad que no hay razón para estar tristes, porque Cristo vive y el Cristo glorioso que ha resucitado venciendo la muerte está sobre toda circunstancia, problema, necesidad. El Cristo vivo, del que hoy compartimos, puede glorificarse sobre toda circunstancia. No hay por qué estar triste. Cristo ha resucitado, Él vive, Él tiene todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Su poder es infinito. Nada es imposible para el Cristo que vive, que resucitó de entre los muertos. Él es nuestro todo en todo. No hay por qué estar triste. Estos dos discípulos, velados sus ojos, no podían reconocer a Cristo, que les decía, ¿por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella ha acontecido? Y Jesús les dijo, ¿qué cosas? Verso 19, ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Verso 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo eso, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos dos discípulos caminando a Emaús, con ojos velados para no reconocer a Cristo que se les ha acercado en ese camino, no solamente que iban con tristeza, pero habían también perdido la esperanza en Jesús. Cuando Jesús les dijo, ¿y de qué van hablando? Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿no has escuchado las cosas que han pasado? Y entonces empezaron a compartir con Cristo de Jesús Nazareno, varón de Dios, profeta, poderoso en palabra y en hechos. Y dijeron, los principales sacerdotes le entregaron a sentencia de muerte, nuestros gobernantes le entregaron para ser crucificado. Le decían al Señor, y nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Nosotros esperábamos. Estos dos discípulos habían perdido la esperanza en Jesús. Esperábamos, le dijeron a Cristo, que Él era el que había de redimir a Israel. Amados, jamás hay que perder la esperanza en Jesús. Cristo vive, ha resucitado. Nunca debemos perder la esperanza en Él. En Él siempre hay esperanza para todo. Estos dos discípulos habían perdido la esperanza y seguían compartiendo con el Señor y decían, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Estos dos discípulos en el camino a Emaús
iban tristes, habían perdido la esperanza en Jesús. Y en estos versos podemos darnos cuenta que estos dos discípulos también habían sido embargados de incredulidad. Pues le decían al Señor: nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día, muy temprano, fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Y dice que vieron visión de ángeles que le dijeron que Cristo vive. Y también fueron de los nuestros al sepulcro, hallaron, como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Están compartiendo con Jesús y se evidencia en ellos incredulidad. Es que unas mujeres dicen que fueron al sepulcro, no vieron el cuerpo, la tumba estaba vacía. Dice que vieron unos ángeles que le dijeron que viven. Y también fueron unos discípulos corriendo y hallaron lo que las mujeres habían encontrado, pero a él no le vieron. Estaban embargados de incredulidad. Estos discípulos no creyeron lo que las mujeres dijeron, la aparición de los ángeles, los que los ángeles habían dicho, Cristo vive. No creyeron a las mujeres, tampoco creyeron a los discípulos que encontraron un sepulcro vacío. Estos dos discípulos habían sido embargados de incredulidad. Y por esa incredulidad que embargaba sus corazones, era que sus ojos estaban velados y no podían ver en ese camino al Cristo resucitado que estaba caminando con ellos, compartiendo con ellos. Sus ojos velados a causa de la incredulidad que había llenado sus corazones. Amados hermanos y amigos, es necesaria la fe, es necesario creer para poder experimentar a un Cristo que vive. Es necesaria la fe, es necesario creer para poder ver, conocer y experimentar un Cristo que vive, que ha resucitado de entre los muertos. Dice la palabra: todo aquel que cree es el que verá la gloria de Dios. El mundo dice ver para creer. La palabra eterna de Dios dice: cree y verás. Hombres y mujeres de fe en un Cristo que vive son los que le pueden experimentar y pueden ver su gloria y ciertamente también su poder. Estos discípulos en el camino de Emaús, embargados de incredulidad, sus ojos estaban velados y no podían ver a un Cristo que había resucitado y que caminaba con ellos en ese camino a Emaús. En ese camino, cuando ellos, incrédulos, están hablando a Jesús, lo que las mujeres vieron, lo que los discípulos también vieron, un sepulcro vacío, pero ellos no han querido creer. Entonces dice el Señor en el versículo 25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Estos discípulos embargados de incredulidad, el Señor los llama insensatos, los llama tardos de corazón para creer. Hay incrédulos, hay también los que son tardos de corazón para creer, que viene siendo lo mismo que un incrédulo, el que no cree y el que es tardo para creer. Mis amados, no debemos ser tardos para creerle a Dios, para creer su palabra. Cuando Dios dice algo, cuando su palabra dice algo, debemos creer con prontitud y no ser de corazón tardos para creer. Verso 26, el Señor le decía a estos discípulos: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Como estos discípulos estaban embargados de incredulidad, entonces el Señor tuvo que usar las escrituras con ellos y empezó a hablarle por las escrituras, lo que decían los profetas, todo lo que la palabra de Dios había anunciado de Jesús, de que era necesario de que él padeciera y que después entrara en su gloria. Y con la palabra de Dios le declaraba en todas las escrituras lo que de él estaba escrito. La palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga. La palabra de Dios tiene poder para producir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la palabra es poderosa para producir fe. Y a estos dos discípulos embargados de incredulidad, tardos de corazón para creer que Cristo había resucitado, el Señor les empezó a compartir las escrituras, todo lo que la escritura decía acerca de Jesús, lo necesario de que él padeciera y también de que después de padecer entrara en su gloria. Jesús usó la palabra, las escrituras, para deshacer la incredulidad de ellos. Amados, los incrédulos, aún el más ateo, si empieza a tener contacto con la palabra de Dios, la palabra va a producir en ellos, en las vidas, la palabra produce fe. Fe en los incrédulos. Y el creyente que necesita o siente en su vida la necesidad de tener más fe, de igual manera necesita más tiempo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poderosa para producir fe. A estos dos discípulos embargados de incredulidad en ese camino de Emaús, Jesús compartió con ellos las escrituras para ir deshaciendo de sus corazones la incredulidad que les embargaba. Mientras van compartiendo, dice el versículo 28, llegaron a la aldea a donde iba, y el Señor hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Han ido caminando, platicando, el Señor también conversando con ellos, y llegaron a la aldea. Y entonces el Señor hizo como que él iba más adelante, pero ellos, dice que le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde, el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús se quedó con ellos porque ellos le invitaron a que se quede con ellos. Quédate con nosotros, el día ya ha declinado, ya se acerca la noche. Y Jesús aceptó la invitación para quedarse con ellos. Amados, Jesús nunca rechaza una invitación cuando una vida le invita. Ningún hombre, ninguna mujer que invite a Cristo, Cristo se va a negar. Cristo va a aceptar la invitación de todo aquel que invita a Jesús, su presencia, para venir a su vida, bendecirle, cambiarle, transformarle. Estos dos discípulos invitaron a Cristo a quedarse y él aceptó la invitación. Hoy, si invitamos a Cristo a participar con nosotros, si invitamos a Cristo a que venga a nuestras vidas, a nuestros corazones, él va a aceptar la invitación. El Señor entró pues a quedarse con ellos. Dice el verso 30.
Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos, verso 31, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, verso 32, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? El Señor se quedó con estos dos discípulos que le invitaron a quedarse. Y cuando Él se queda con ellos, estando sentado con ellos a la mesa, Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y les da. Entonces, dice la palabra, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista. ¿Cuándo es que estos dos discípulos, en qué instante sus ojos velados pudieron ver al Cristo resucitado? Esa vela de sus ojos se cae. ¿En qué momento? Cuando el Señor tomó el pan y lo bendice. O sea, en el tiempo de la oración es cuando los ojos de estos dos discípulos que estaban velados fueron abiertos y pudieron ver que era el mismo Cristo resucitado que estaba con ellos, pero en ese instante Cristo desapareció de su vista. En el tiempo de la oración, cuando Cristo bendecía esos panes en la mesa con ellos pudieron ver. Y amados, la oración es un recurso eficaz para rogar por los incrédulos. Hay muchos que no quieren creer. Y la oración puede lograr que los incrédulos puedan ver a Jesús como el único Salvador, como el Señor de sus vidas. Es la oración que puede quitar la incredulidad de muchos corazones. Debemos rogar por los incrédulos. Dice la palabra de Dios que el enemigo de las almas, el diablo, ha cegado el entendimiento de los hombres para que no puedan ver la verdad del Evangelio. Y tantas vidas con el entendimiento cegado por Satanás necesitan de la oración para que esa venda, esa ceguera sea quitada de ellos por la oración y puedan ver la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, la única verdad que salva para vida eterna. Como estos dos discípulos, que en el momento cuando Cristo oraba bendiciendo esos panes, en la oración sus ojos fueron abiertos para ver a Jesús. Versículo 39, versículo 33 de Lucas 24. Y cuando ellos vieron a Cristo, el Señor desapareció de ellos. Y dice que levantándose en la misma hora, ellos, los dos discípulos, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, estos dos discípulos, contaban las cosas que le había acontecido en el camino a Emaús y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando estos dos discípulos, sus ojos son abiertos y pudieron ver a Cristo, dice el verso 33, que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Ya era de noche, pero en esa misma hora, habiendo visto al Cristo resucitado, en esa misma hora ellos deciden volver otra vez para compartir en Jerusalén que habían visto al Cristo vivo.
al Cristo que había resucitado. En esa misma hora, caminar otros 12 kilómetros hasta volver a Jerusalén para dar las buenas nuevas. Habían visto a Jesús resucitado de entre los muertos. Y amados, hay que compartir de Cristo a toda hora, a tiempo y fuera de tiempo. Cristo son las buenas nuevas que todos deben escuchar. Un Cristo que vive, que sana, que salva y que viene pronto otra vez. Y hay que compartir de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. En medio de esta pandemia que está afligiendo al mundo, hay que compartir de Jesús por todos los medios posibles. Cristo es el todopoderoso sanador aquí y el todopoderoso salvador para la eternidad. Cristo vive. Vamos a orar para aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios quiere bendecirnos. Cristo resucitado a la diestra del Padre intercede por nosotros. Y Él quiere siempre bendecir nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. Vamos a orar. Antes quiero que usted se una conmigo en este canto, porque Él vive, triunfaré mañana. Un canto de confianza, porque Cristo vive. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es salud, perdón y paz. Vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor. Terminaré y al ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador, veré a mi Rey. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. Yo sé que un día el río cruzaré con
ver la vida triunfante en Cristo, veré al glorioso Salvador, veré a mi Rey, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que Él es mi futuro. La vida vale más y más solo con Él. La vida vale más y más solo con Él. Cristo ha resucitado. Porque Cristo vive, ya no hay temor. Porque Cristo vive, tenemos confianza de triunfo para el mañana. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador. Murió por nosotros, pero resucitó glorioso al tercer día. Y en esta mañana recordamos la resurrección de Jesús. Su sepulcro quedó vacío. Jesús venció la muerte. Ciertamente, Cristo vive. Y Señor, nuestra confianza está en ti. Un Cristo resucitado que ha sido exaltado a la diestra del Padre, que ha recibido todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Señor Jesús, confiando en ti, pedimos en esta mañana que tú impartas, Señor, en este tiempo a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, tu bendición de protección. En estos días declaramos, Señor, bendición, también de provisión, en tu nombre, Señor Jesús. Protección, provisión, que tu poder nos libra de todo mal. Señor, todo el poder es tuyo. En esta mañana, una vez más, ante esta pandemia que aflige las naciones, te rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesucristo, que tú pongas fin a esta pandemia. Que esta pandemia cese por la obra de tu poder. Aún más pronto de lo que el mundo puede estar previendo. Señor, escucha el ruego de tu pueblo para que esta pandemia cese con prontitud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú nos guardas. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta mañana, antes de cerrar esta sesión, quiero hacer un llamado, una invitación a todo aquel que me escucha y que no está seguro de la salvación de su alma. Si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y si no está seguro de ser salvo, dice la palabra de Dios, hoy es el día de salvación. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Esta mañana es la mañana de ser salvos.
Allí donde usted me escucha, le invito a repetir conmigo esta oración por salvación eterna del alma. Y diga conmigo en esta mañana: Señor Jesús, en esta mañana yo te invoco para la salvación de mi alma. Diga: Señor, reconozco que soy un pecador, pero esta mañana te ruego que me salves, que tu preciosa sangre me limpie de todos mis pecados. Diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, cámbiame, sálvame, dame la vida eterna, ayúdame a seguirte de verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy las gracias. Amén y amén. Si usted hizo esta oración conmigo, la repitió de todo corazón, al terminar esta sesión queremos que usted puede tener la información para que nos pueda contactar, o nosotros también poderle contactar a usted. Queremos hacerle llegar gratuitamente una guía para su crecimiento espiritual, un nuevo comienzo. Es la guía que deseamos que usted la pueda tener de manera gratuita. Contáctenos, use la información que va a aparecer al cierre de este video. El Señor quiere bendecir su vida y llevarle una experiencia de crecimiento espiritual al haber recibido a Cristo. Bien, amados, al estar empezando una semana más, encomendamos al Señor esta semana. Les imparto, antes de dejarles, la bendición sacerdotal, invocando y poniendo el nombre de Dios sobre nuestras vidas, por su bendición con nosotros en esta nueva semana. Amado, que Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce Jehová sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.